Todos conocemos los típicos y tópicos platos de la comida japonesa como el ramen o el sushi. E incluso si eres aficionado al manga o al anime, pues probablemente te suenen esas cajitas tan cookies de comida rápida para llevar, los llamados obentos, que es precisamente lo que vamos a tratar de desgranar en este vídeo. Me encuentro en la estación de Tokio, que aparte de ser un epicentro de las comunicaciones ferroviarias, en todo este galimatías también puedes encontrar bastantes supermercados o pequeños centros comerciales dedicados casi exclusivamente al obento. Gransta, por ejemplo, es uno de ellos, en donde ya si a primera hora y de primeras te puedes encontrar una muy buena variedad al respecto. Pero bueno, antes que nada no está de más ponerse un poquito en contexto histórico y comentar que sus orígenes vienen del periodo Kamakura, en donde normalmente madres y esposas de campesinos, soldados, cazadores, etc., hacían austeros preparados de comida seca para hidratar, principalmente arroz con una ciruela encurtida, ya que se creía que ayudaba a que no se estropease el arroz, y quizás algún que otro complemento. Todo ello, eso sí, envasado en hojas de bambú entrelazadas por sus cualidades antisépticas. Posteriormente la cosa fue sofisticándose, llegando a los conocidos obentos en cajas de madera, que empezaron sirviéndose, tú fíjate por dónde, en los entreactos de los teatros, para llegar ya a los hiperconocidos ekiben, que son los que encontramos en las clásicas estaciones de tren o konbinis. La verdad es que la cantidad y variedad de obentos que te puedes encontrar ya solamente aquí en la estación de Tokio resulta apabullante. Incluso en muchas regiones puedes encontrar obentos con elaboraciones específicas de esa zona. En el tema nutricional suelen ser todos bastante completos y equilibrados, así como estándar, ya que principalmente se componen de 4 partes de arroz, 3 partes de carne o pescado como ingrediente principal, 2 partes de verduras y hortalizas y 1 parte de encurtidos. Y en el tema económico, o sea, los precios, pues puedes encontrar cosas la mar de sensatas por 2,60 míseros euros al cambio, algo menos de 4 euros por 9 lustrosas piezas de sushi, o menos de 6 euros por 16 piezas ya directamente, que para mí al menos en calidad-precio ahora mismo esto es insuperable. No sé cómo serán vuestros países, dejármelo en comentarios. E igualmente, como todo en la vida, pues te puedes ir a los delicatessen y comprarte un ovento de carne de Kobe por 54 euros. Este otro son 40 eurazos buenos, que en este caso está bastante justificado el precio porque obviamente no estás pagando cualquier tipo de carne, estás costeándote un buen pedazo de Kobe. ¿Veis? Esto es otro supermercado en plan gourmet. Y es que realmente la estación de Tokio es prácticamente otra ciudad en sí misma dentro de la propia ciudad. E indagando un poco en la cantidad de obentos que existen, la verdad es que la variedad es bastante jugosa. Desde los ekiben, que son los de las estaciones de tren que aquí hemos andado viendo, a los llamados kyaraben, que son los decorados con personajes de manga o anime en plan kawaii para los chiquillos. De estos se pueden encontrar auténticas virguerías visuales, a nada que se busque por Google, porque lo que es en los centros comerciales yo al menos no he encontrado nada al respecto. Aunque quizás dos de los más curiosos y menos conocidos sean los Aisai Bento, o Bentos del Amor, que suelen prepararse más en San Valentín, supongo, y que la novia o esposa pues realiza para que su pareja, una vez llegada la hora del almuerzo en el trabajo, pues se tope con semejante sorpresa. O los que son desde ya mis favoritos, los Ikaishi Bento, que van directamente al troleo o la más pura venganza, que son los obentos que parejas un poco enfadadas o hasta el coño de sus esposos o novios pues lo expresan de manera visual y fehaciente en el ovento que les preparan para el trabajo.
dejándolos así un tantito en evidencia y apuro delante de sus compañeros. Yo para hoy al final me he pillado uno de atún con arroz por 6 euros y luego una ensalada de aguacate con pollo por 3 euros guarros. Eso sí, todos tus residuos te va a tocar cargar con ellos en la mochila porque ponte tú a buscar y a encontrar una papelera ahora mismo en esta ciudad. También existen oventos, aunque no se suelen ver tanto, que se pueden comer directamente calientes, sin necesidad de microondas o tecnología externa. Según los dibujitos hay que tirar de la cuerdecita, esperar como 5 minutos y dejar que la ciencia haga su magia. Y ¡hop! Pues aquí ya tienes tu más que decente y calentito plato de arroz, carne y verduras. ¿Y el misterio que hay detrás de todo esto? Pues no es más que las clásicas bolsas o paquetes de óxido de calcio que al entrar en contacto con el agua al tirar de la cuerdita se transforma en hidróxido de calcio, que es la reacción que produce todo ese calorcito. Y otro trucazo, esta vez del capitalismo, consiste en ir a comprar a partir de las 6, que es cuando empiezan a bajar los precios de los oventos de ese día. Eso sí, no te puedes demorar mucho más porque como se está viendo, el saqueo a partir de estas horas es absoluto. Pero vamos, que a nada que estés un poco avispado te puedes poner fino, por ejemplo, a sashimi por menos de 3 euros. Los precios se van rebajando según avanzan las horas desde un 30% hasta llegar incluso a un 50%. Está claro que lo que encuentres al 50% es probable que ya sea los sobrantes de los sobrantes. Aunque a veces sí que encuentras cosas interesantes. Y después de una copiosa comida, pues a nadie le amarga un dulce. Y qué mejor que tomarse un postrecito por alguna de las zonas gourmet que hay también en la propia estación. Que aquí a nada que te guste el dulce es que te va a explotar la cabeza visual y diabéticamente. Es más que probable que toda esta meticulosidad y estética kawaii de la repostería sea directamente proporcional a la cantidad de glucosa que te vas a meter en sangre. Aparte de que a nada que vayas probando un poquito de las muestras que te vayan por ahí dando, te acabas poniendo fino. Aunque resulta interesante comprobar que a pesar de lo empalagosos que puedan resultar así de primeras visualmente, luego no lo resultan ser tanto, al menos en comparación con la bollería que puedes encontrar en otros países. Si es que me cago en la leche, tú fíjate qué obras de ingeniería por menos de 4 euros. Y luego aparte que te encuentras otras cosas que ni siquiera te queda muy claro qué mierdas son. Hay incluso simulaciones de mini oventos, todos en azúcar, por supuesto. Yo me he sentido un poco abrumado y al final me ha dado por probar un simple donut cookie, eso sí, con dedicatoria y todo. Fíjate, fíjate qué carita el reno, qué ojitos te pone. Y realmente todo este nivel de cuidado estético y minuciosidad se extiende a todos los ámbitos aquí en Japón y eso es algo que nota uno nada más pisar el país. Con todo lo que ello supone para bien o para mal, porque oye, al final en la vida pues todo acaba teniendo su cierto grado de efectos secundarios. Una guarrada que sí recomiendo, que es muy habitual en los combinis, es el sándwich este de fruta, que pinta bastante peor de lo que luego realmente sabe. También os digo que cuidado con esta gente que se ponen a envolver de manera individualmente cada bollo en bolsas de plástico y es que no paran.
Pues oye, pues por mi parte ya poco más que comentaros. Si has llegado hasta aquí en plan despiste, pues sugerirte que te suscribas, que joder, es gratis. Y que además estamos cada día más cerca de los 100.000 suscriptores. Nos falta prácticamente todo. Pero bueno, mejor será estar mendigando suscripciones que andar delinquiendo por ahí. Y por supuesto, dale a like y cuéntame tu vida en comentarios.